No soy de las que suelen compartir estas cosas, pero lo que me pasó ese jueves todavía me da vueltas en la cabeza. Salí de la universidad como siempre, cansada, con audífonos puestos y revisando el celular. Había quedado de ver a una amiga para estudiar, así que pedí un Uber desde la puerta del campus en Tlalnepantla. Era una zona bastante movida, mucha gente, tráfico, luz, nada fuera de lo común. El coche llegó en menos de 3 minutos. Era un Nissan gris con los vidrios muy polarizados, pero en ese momento no me pareció raro. Solo pensé que era por el sol. Me subí atrás, saludé y el conductor me respondió con una sonrisa amable. No era viejo ni joven, quizá unos 40 años. Llevaba una gorra y olía a desinfectante, como si acabara de limpiar el carro. Los primeros minutos todo fue normal. Incluso me preguntó si quería que bajara el volumen del radio. Pero luego empezó a hablar un poco más de lo necesario. Primero preguntó si vivía sola, luego si tenía novio, después qué tan. Seguido salía sola. Traté de responder lo más cortante posible, incluso fingí estar enviando mensajes para ver si se callaba. Fue entonces cuando quise mandar mi ubicación a mi amiga y noté que no estaba compartiendo nada. El punto azul no se movía, el mapa estaba en blanco y el GPS parecía congelado. Lo intenté varias veces, pero nada. Entré a WhatsApp para mandarle un mensaje rápido y ahí me di cuenta que no tenía señal, ni una rayita. Miré por la ventana y fue cuando noté que no se veía absolutamente nada hacia afuera. Todo estaba completamente oscuro por los vidrios traseros polarizados. No podía ver dónde estábamos ni si había gente afuera. El corazón me empezó a latir tan fuerte que lo escuchaba en los oídos. Me incliné un poco para mirar el celular del conductor y ahí me di cuenta de otra cosa. No estaba siguiendo la ruta marcada. El mapa mostraba un camino, pero él ya se había desviado hace rato. No estábamos yendo al lugar que le puse. Me armé de valor y le pregunté si había cambiado la ruta por el tráfico y me contestó muy tranquilo sin mirarme que sí, que había mucho movimiento por satélite y que él conocía un atajo, pero por más que intentaba ubicarme no reconocía nada. Las calles se veían más vacías, sin tiendas, sin gente. Si llegaste hasta aquí, dime desde dónde estás viendo este video y qué hora es allá. Y si te está atrapando la historia, considera suscribirte. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo estos relatos. Empecé a sentir un calor muy raro en el cuerpo, como si algo me avisara que estaba en peligro, pero sin tener una razón concreta para gritar o salir corriendo. Todo estaba en silencio. No había música, el conductor ya no hablaba y el carro seguía avanzando lento pero firme. Quise bajar la ventana, apreté el botón y nada. Estaban desactivadas. Toqué el vidrio, ni un ruido de fuera. Me sentía en una especie de cápsula desconectada del mundo. Me empecé a desesperar, pero traté de no mostrarlo. Me limité a seguir, fingiendo que revisaba el celular, aunque no tenía señal desde hacía varios minutos. Pasamos por una calle donde ni siquiera había luz, ni postes, ni casas con ventanas prendidas, ni perros. Nada. Solo una calle vacía que parecía no acabar nunca. Me empecé a preguntar si alguien notaría si desaparezco, si mi amiga se preocuparía, si el tipo estaba armado, si esto ya le había pasado a alguien más. Pensaba en mi mamá, en qué le diría la policía si llegaban a buscarme. Quería convencerme de que estaba exagerando, pero algo no cuadraba. ¿Por qué los vidrios tan oscuros? ¿Por qué sin señal? ¿Por qué se desvió? Todo tenía una lógica demasiado torcida como para ser coincidencia. En un momento me animé a intentar abrir la puerta, solo para probar si estaba con seguro. Y sí, lo estaba. No se podía abrir desde dentro. No había botón visible, solo la manija y al jalarla no pasaba nada. El seguro estaba abajo. En ese instante, el conductor me miró por el retrovisor. No dijo nada, solo me miró. No fue una mirada agresiva ni tampoco de miedo. Era más como si supiera exactamente lo que yo estaba sintiendo y no le importara. Volteó de nuevo al frente y siguió manejando. Ese silencio me estaba matando. Era peor que si hubiera gritado o hecho algo raro. Después de unos 15 minutos así, que parecieron una hora, noté que estábamos entrando a una colonia que no reconocía. Las calles eran más estrechas. Las casas tenían bardas altas, algunas con rejas. No había coches estacionados, ni gente en las banquetas. Y lo más raro, seguía sin señal. Era como un agujero negro. Quise decirle algo, cualquier cosa, pero me temblaba la voz. Lo único que atiné a decir fue, ¿falta mucho? Él respondió sin voltear, ya casi, y volvió el silencio. Sentí un escalofrío como si algo me pasara por la nuca. Ahí fue cuando empecé a pensar en cómo podría salir de ahí, si era que todavía estaba a tiempo. Después de una curva muy cerrada, el coche se detuvo frente a una casa sin número, con una
reja oxidada y un portón de lámina a medio abrir. No había luces encendidas, ni timbre, ni nadie afuera. Me quedé paralizada. Él apagó el motor y se quedó sentado mirando al frente. No hizo ni un movimiento por varios segundos. Yo no sabía si debía hablar, gritar, patear la puerta o fingir normalidad. Y en ese momento, sin razón alguna, el tipo soltó un suspiro y dijo: «Mejor bájate aquí». Me tomó unos segundos procesarlo, pero cuando vi que desbloqueó las puertas, las abrí como pude y salí, corriendo sin siquiera voltear. No sabía dónde estaba, pero lo único que quería era alejarme de ese carro. Corrí por varias cuadras sin parar hasta que por fin, en una esquina, vi una tiendita con una señora cerrando la cortina metálica. Le rogué por usar su teléfono. Llamé a mi mamá y le dije que me recogiera donde estaba, aunque ni yo sabía el nombre de la colonia. Cuando por fin logré ver un letrero, me di cuenta de que estábamos a más de 30 minutos del punto original. Al día siguiente, reporté el viaje, pero en mi historial de Uber no aparecía registrado, como si nunca hubiera existido. No tengo pruebas de nada, ni capturas, ni ruta, ni placa, pero juro por mi vida que lo viví. Y todavía hoy, cada vez que subo a un coche me quedo viendo el GPS como una maniática, porque algo pasó esa noche, y nunca sabré exactamente qué. Esto me pasó hace un par de meses, y aunque al principio dudé en contarlo, todavía tengo pesadillas con lo que vi. Soy repartidor de comida en Cuautitlán Izcalli, zona norte del Estado de México. Trabajo para varias plataformas, ya sabes, Uber Eats, Didi Food, esas. Esa noche me tocó un pedido algo raro, no por la comida sino por la dirección. Era una colonia poco común, medio alejada, pero no tan lejos como para rechazar el viaje. Acepté sin pensar mucho porque era una entrega rápida y la pagas. No estaba mal. Eran como las 9:20 de la noche. Ya estaba oscuro, pero no tan tarde como para desconfiar. Llegué a la dirección indicada en la app y me encontré con una casa vieja, de 2 pisos, con reja negra y una lámpara de luz cálida en la entrada. Toqué el timbre y no hubo respuesta. Esperé un minuto, volví a tocar y ahí salió un señor como de unos 60 años, delgado, despeinado, con un suéter viejo y cara de preocupación. Me miró raro, como si no esperara ver a nadie. Le dije que traía un pedido a nombre de Iván y se quedó callado unos segundos. Luego me dijo que no había pedido nada, que probablemente era un error. Pero en vez de cerrar la puerta me pidió que esperara un momento, que iba a preguntarle a su hijo si él había pedido comida. Yo me quedé parado con la bolsa en la mano revisando la app para ver si había alguna confusión. Todo parecía normal, pero fue en ese momento mientras él caminaba de espaldas hacia el interior de la casa que algo me hizo fruncir el ceño. No sé por qué lo hice, pero levanté la mirada hacia una ventana que daba a un pasillo oscuro dentro de la casa. Había una cortina delgada, medio corrida, y detrás de ella se notaba claramente la silueta de alguien. No se movía, no se asomaba, solo estaba ahí, parado, observando. Me quedé helado. Esa figura no era del señor que me recibió, ni de su hijo, si es que existía. Era alguien más. Intenté mantener la calma, pero mi cuerpo ya estaba en alerta. Retrocedí un paso y justo cuando estaba por girar hacia la moto escuché un portazo detrás de la casa, como si alguien hubiera salido corriendo por la parte trasera. Luego, casi de inmediato, otro. Eran 2 personas. Lo supe por los pasos. No sé cómo explicarlo, pero sentí que me estaban rodeando. Algo me gritó por dentro que corriera, y sin pensarlo solté la bolsa de comida, corrí a la moto, la encendí casi temblando y arranqué lo más rápido que pude. Iba tan rápido que ni siquiera me fijé por dónde estaba saliendo. Solo sé que di vuelta en una calle sin pavimentar y seguí derecho hasta que volví a ver casas con luz, gente caminando, un coche pasando. Me detuve unas cuadras más adelante para revisar el celular y ubicarme. Fue ahí cuando me di cuenta de algo todavía más raro. La dirección donde supuestamente entregué el pedido no aparecía registrada en la aplicación, ni en el historial de pedidos, ni en el mapa, como si nunca hubiera ido ahí. Revisé 3 veces el nombre del cliente, los datos, todo, y nada. Era como si ese pedido no existiera. Pensé que quizá había sido un error del sistema, pero entonces ¿por qué alguien salió a recibirme? ¿Por qué el tipo actuó como si esperara algo y luego me pidió quedarme ahí? Todo fue demasiado extraño. Revisé el número de la casa, lo comparé con Google Maps y sí, la casa estaba ahí. Físicamente existía, pero no estaba en la app. Lo más escalofriante fue que ni siquiera aparecía como opción para ubicar. Era como si no perteneciera a ninguna ruta disponible. Me entró una ansiedad horrible. Me temblaban las manos y no sabía si debía denunciar o qué. Pensé en regresar, en grabar la fachada o tomar una foto por si acaso, pero algo me decía que no lo hiciera.
Era como si ya hubiera tenido demasiada suerte. No sé cómo explicarlo, pero esa figura detrás de la cortina no se me fue de la cabeza en ningún momento. Era demasiado clara, demasiado presente, como si supiera que yo la estaba viendo. Y luego esos pasos, el sonido de las puertas, todo fue muy sincronizado. No sé si pensaban encerrarme, asaltarme, secuestrarme o qué, pero algo raro estaba pasando ahí dentro y por poco me quedo a averiguarlo en carne propia. Regresé a casa directo sin tomar más pedidos. No hablé del tema con nadie por unos días, pero me obsesioné con esa dirección. Intenté buscar reportes, revisar en foros, incluso pregunté a otros repartidores si conocían esa calle o si alguien más había ido a esa colonia. Nadie sabía nada. Lo poco que encontré era vago, como si la zona entera estuviera envuelta en misterio. Empecé a pensar si acaso no fui el primero. ¿Qué habría pasado si me quedaba 5 minutos más? ¿Quiénes eran los hombres que salieron por atrás? ¿Y por qué todo estaba montado como si fuera un pedido normal? Pasaron semanas y no dejaba de pensar en eso. Incluso llegué a dudar de mi propia memoria, como si tal vez lo había imaginado, pero no. Recordaba el olor de la casa, el sonido de los pasos, la textura de la bolsa de comida que dejé tirada al escapar. Todo fue real. A veces pienso que todo fue planeado para parecer casual, como si alguien hubiera usado la app solo como anzuelo y luego borrado el rastro, pero no tengo cómo comprobarlo. Lo único que sé es que nunca volví a aceptar un pedido en esa colonia, y cuando paso cerca siento algo en el pecho, como si todavía me estuvieran mirando desde esa ventana. Nunca supe quién era ese hombre, ni si en verdad había un hijo, ni si alguien más estaba siendo vigilado esa noche. Nadie más habló del tema, pero yo sí estuve ahí, vi lo que vi, y corrí cuando sentí que era mi única opción. No hubo gritos, no hubo armas, no me tocaron, pero la forma en que todo se desarrolló, el silencio, la coordinación, el vacío digital, todo eso fue peor. Fue como entrar a un lugar del que nadie más tenía registro. Un sitio donde si desapareces, no quedaría ni el historial del viaje. No sé qué habrían hecho conmigo, y no quiero saberlo. Solo sé que algo me salvó esa noche, y que jamás volví a entregar en ese rumbo. Trabajé como guardia nocturno en un centro comercial en Cuautitlán durante casi un año. La mayoría de las noches eran tranquilas, largas, pero sin sorpresas. Hasta que empezaron a pasar cosas raras en el nivel 2 del estacionamiento, que supuestamente estaba cerrado por mantenimiento desde hacía semanas. Lo raro es que ese nivel ni siquiera aparecía en los recorridos asignados. Según el jefe de seguridad, no había necesidad de patrullarlo, que todo estaba bajo llave y nadie podía acceder. Pero las cámaras de ese piso empezaron a dar fallos. Se apagaban de golpe o mostraban imagen negra, como si alguien tapara el lente. Al principio creí que eran problemas del sistema. Lo reportamos 2 veces, y el técnico siempre decía que no encontraba fallas. Pero después empecé a notar pequeños ruidos en el piso inferior cuando hacía mis rondas por el nivel 1. Ruidos secos, pasos. Una vez hasta escuché como si algo metálico se arrastrara. No eran ruidos lejanos, era justo debajo de mí. Lo comenté con otros compañeros, pero se rieron y dijeron que seguro eran los ecos o algún animal. Así que empecé a notar cada vez que pasaba algo extraño. Coincidían siempre entre las 3 y 4 de la madrugada. Una noche, ya harto de sentir esa incomodidad cada vez que pasaba por ahí, bajé. Me metí por una de las rampas de servicio, porque los accesos normales estaban sellados. Llevaba linterna y radio, pero apenas bajé, noté que la señal del radio se cortó. Todo el lugar olía a humedad y había una sensación rarísima en el aire, como si el espacio estuviera más frío de lo normal. Caminé despacio entre columnas de concreto y autos cubiertos con lonas. Y fue entonces cuando vi la colchoneta, sucia, arrinconada junto a una bodega cerrada. Al lado había una bolsa con restos de comida vencida y una caja de cartón. Abrí la caja por simple curiosidad y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. No sé por qué, pero fue como un golpe al estómago. Estaba llena de fotografías. Todas eran fotos impresas en Missimo Stent, papel común, recortadas con tijeras. Y en ellas estaban varios de mis compañeros, todos los que hacíamos el turno nocturno. Algunos salían entrando al centro comercial, otros saliendo por la puerta trasera, otros estacionando sus coches. Eran fotos que claramente no eran públicas. Alguien había estado siguiendo a todos, y lo peor, yo también estaba en varias. Había una de mí hablando por radio en la entrada de la sala de monitoreo. Salí de ahí lo más rápido que pude. No corrí, pero sentía que sí, me apuraba más. Algo iba a salir detrás de mí. Dejé todo como estaba y subí directo a la caseta de vigilancia.
No dije nada al momento, solo pedí acceso al cuarto de cámaras para revisar los archivos de esa noche. Lo que vi me dejó aún más inquieto. En el momento exacto en que bajé al nivel 2, la cámara del pasillo de acceso se apagó. No se desconectó, no dio error. Simplemente la imagen se congeló por 11 minutos. Exactamente el tiempo que estuve ahí abajo. Como si alguien supiera que iba a entrar y hubiera cortado la señal. Esa misma madrugada redacté un informe y lo entregué al jefe de seguridad. Para mi sorpresa, al día siguiente, la administración ordenó clausurar el nivel 2 completamente. Taparon los accesos con vallas de metal y retiraron todas las cámaras. Dijeron que era por remodelación, pero todos sabíamos que era una excusa. Lo que más me molestó fue que nadie más quiso hablar del tema. Mis compañeros actuaban como si nada hubiera pasado. Algunos ni siquiera creían que yo hubiera encontrado esas fotos. Sentí que me estaban dejando solo con algo que claramente afectaba a todos. Durante varios días evité ir al trabajo con mi coche. Iba en combi, caminaba más, todo por no dejar el carro en el estacionamiento. Pero una noche volví a llevarlo, pensando que ya todo se había calmado. Era una jornada normal, sin incidentes, hasta que salí al final de mi turno, como a las 6:30 de la mañana. El sol apenas estaba saliendo. Cuando me acerqué al coche lo vi, parado a unos 3 metros de distancia, justo al lado de mi puerta. Era una silueta. No se movía, no hablaba, no hacía nada. Solo estaba ahí, completamente quieta, como si me esperara. No pude verle la cara. La luz del alumbrado público estaba detrás de él y eso dejaba todo su rostro en sombra. Lo único que puedo decir con certeza es que no era ningún guardia, ni un cliente, ni alguien que se viera normal. Era delgado, más alto que yo, y tenía los brazos largos a los costados, inmóviles. Estuve congelado. Unos segundos. Quise gritarle algo, pero me temblaba la voz. Cuando por fin di un paso atrás, la figura simplemente se giró y caminó hacia el fondo del estacionamiento, donde ya no había cámaras. No corrió, no se ocultó. Caminó como si supiera que yo no iba a seguirlo. Esa fue la última noche que trabajé en ese turno. Al día siguiente pedí el cambio a horario diurno y cuando no me lo autorizaron, simplemente renuncié. No dormí bien durante semanas. Cada vez que cerraba los ojos veía a esa figura parada junto a mi coche. Nunca más volví a encontrarme con nada parecido, pero en el fondo sé que eso no terminó ahí. Algunos dicen que era un indigente que se metía por los ductos. Otros creen que era alguien que vivía escondido entre los muros. A mí no me importa lo que digan. Lo que viví fue real, y no tengo dudas de que alguien o algo estuvo acechando a los que trabajábamos de noche. Nunca me dieron una explicación formal. Las fotos desaparecieron del lugar, la colchoneta también, y la caja, si es que alguien más la vio, nunca apareció en los informes. Solo quedó mi testimonio, y hasta eso empezaron a dudar. Hoy trabajo en otro lugar, y aunque ya no hago turnos nocturnos, a veces me cuesta bajar a los sótanos. No puedo evitar mirar por encima del hombro cuando estoy en un estacionamiento vacío, porque algo vivía allá abajo, algo que sabía demasiado de todos nosotros, y aún me pregunto quién tomó esas fotos, y para qué. Esto que voy a contar nos pasó a mi pareja y a mí hace poco, volviendo de una fiesta en casa de unos amigos en Naucalpan. Eran como las 2 de la mañana, estábamos cansados pero tranquilos. La noche había estado bien, sin alcohol porque yo iba manejando, así que todo muy normal. Tomamos la avenida principal para salir hacia el periférico, y fue ahí cuando notamos algo raro. Un auto gris como un Sentra viejo comenzó a seguirnos. No le dimos importancia al principio, pensamos que iba en la misma dirección. Pero después de varios minutos empezó a volverse evidente. Cada vez que yo giraba en alguna calle, el coche hacía exactamente lo mismo. No aceleraba ni nos rebasaba, solo mantenía distancia. Lo hacía con una calma que sinceramente daba más miedo que si viniera pegado al parachoques. Apagamos la música para concentrarnos. Le dije a mi novia que no se moviera bruscamente ni mirara hacia atrás, porque ya empezábamos a sentirnos observados. Giré en 3 calles distintas y el auto siguió cada una de ellas con la misma lentitud. No era coincidencia. Estaba claro que nos estaba siguiendo. Llegamos a un semáforo en rojo, pero no venía nadie de ningún lado. La calle estaba vacía. Podríamos haber cruzado sin problema. Pero decidí detenerme solo para ver qué hacía el otro auto. Y sí, se detuvo también, detrás de nosotros, manteniendo la misma distancia. Ni siquiera intentó cambiar de carril o fingir otra ruta. Solo se quedó ahí, quieto. En ese momento se me apretó el estómago. Era como si alguien jugara con nuestros nervios. Le dije a mi novia que íbamos a entrar a una gasolinera para ver si seguía detrás. No le dije que ya pensaba que podíamos estar en peligro. Entramos despacio. Estacioné frente a una de las bombas y fingí buscar algo en la guantera.
El auto no entró, pero al asomarme por el retrovisor, lo vi girar en la esquina y estacionarse a media cuadra, con las luces apagadas. Nos quedamos ahí dentro del coche sin saber qué hacer. Esperamos 5, 10 minutos y seguía ahí. No se movía, no bajaba nadie, no encendía las luces. Era como si supieran que los estábamos mirando, como si simplemente quisieran que supiéramos que nos estaban vigilando. El ambiente se volvió tan denso que hasta el aire parecía pesado. No sabíamos si salir, si llamar a alguien, si seguir esperando, pero al final decidimos arrancar de nuevo y tomar una ruta diferente, más larga pero más iluminada. Apenas salimos de la gasolinera, el coche encendió sus luces y volvió a colocarse a una distancia prudente. Ya no había duda de que nos estaban siguiendo. No hacía ningún movimiento brusco, ni pitaba, ni se acercaba demasiado. Solo seguía ahí. Nos pegaba en la nuca con su presencia. No podía creer que algo así estuviera pasando de verdad, sin que nadie lo notara. En ese punto mi cabeza ya estaba tratando de buscar lógica donde no la había. Pensé que quizás era alguien confundido, o un acosador, o peor. Ya no era solo miedo, era un tipo raro de presión, como si el coche hablara sin hablar. Dimos un rodeo más, pasamos por avenidas grandes y por fin lo perdimos. Lo vimos girar en una calle mientras nosotros seguimos derecho. No sabíamos si fue suerte o si simplemente decidieron dejarnos ir. Llegamos a casa sin decir mucho. Apenas cerramos la puerta fue como si la tensión se hubiera metido con nosotros. Al día siguiente nos despertamos temprano, todavía con la cabeza dando vueltas por la noche anterior. No sabíamos si habíamos exagerado o si algo grave estaba por pasar. Me asomé por la ventana más por inercia que por otra cosa, y ahí estaba, el mismo auto gris, estacionado frente a nuestra casa, con las ventanas oscuras, sin moverse. Sentí un vacío en el estómago que nunca antes había sentido. No sabíamos si había alguien dentro. No sabíamos cuánto tiempo llevaba ahí. Lo único claro era que había sido el mismo coche de la noche anterior. No podía ser coincidencia. No quisimos salir, ni siquiera para confrontar. Cerramos cortinas, apagamos luces y nos quedamos en silencio. Estuvo ahí como una hora, tal vez más. Luego simplemente se fue. No a toda velocidad ni con maniobras bruscas. Se fue lento, como si nos estuviera dejando claro que podía regresar cuando quisiera. Desde entonces no ha vuelto, o por lo menos no lo hemos vuelto a ver. Pero dormimos mal. Estamos nerviosos todo el tiempo y cualquier coche gris nos acelera el corazón. No sabemos quién era, ni por qué, ni qué quería. Solo sabemos que no fue un error. No denunciamos porque no teníamos placa, ni fotos, ni pruebas. Y si te soy honesto, tampoco queríamos llamar más atención. Solo queríamos que se fuera. Hablamos con algunos vecinos, pero nadie más había visto el coche, o no le habían prestado atención. Nos sentimos paranoicos, como si estuviéramos exagerando, pero al mismo tiempo sabíamos que algo había pasado. Ese seguimiento fue real. Esa presencia frente a nuestra casa fue real. No eran nervios. Era alguien que nos había elegido por alguna razón y decidió hacérnoslo sentir sin decir una palabra. Desde esa noche tomamos rutas diferentes cada vez que salimos. Cambiamos rutinas. Dejamos de subir cosas a redes. Mi pareja todavía se despierta en la madrugada para mirar por la ventana. Y yo sigo sin entender qué buscaban o qué querían. Nunca hubo una amenaza directa, pero el miedo más real no siempre viene con gritos. A veces basta con ser observado en silencio. Hasta hoy, cuando veo un coche gris estacionado por más de unos minutos frente a cualquier casa, no puedo evitar mirar 2 veces, porque algo que no podemos explicar nos eligió por una noche, y nunca supimos por qué. Esto pasó hace 6 meses y todavía me da vueltas en la cabeza. Esa noche salí del hospital IMSS de Lomas Verdes después de un turno largo y pesado. Eran las 2:10 de la madrugada y ya no tenía energías para nada. Lo único que quería era llegar a casa. Como casi siempre, abrí la aplicación para pedir un Uber, pero no había ninguno disponible. Ni Didi, ni InDrive, nada. Después de esperar casi 20 minutos y sin señal estable, decidí salir a la avenida y buscar un taxi libre. No era lo ideal. Lo sé, pero ya me estaba quedando dormido parado. Un coche viejo tipo Suru blanco se detuvo cuando levanté la mano. Tenía calcomanías de taxi libre, y el conductor, un hombre de unos 50 con camisa azul y lentes gruesos, parecía normal. Le pregunté si podía llevarme a mi colonia y dijo que sí, con voz amable. Me subí atrás. Al principio todo normal, luces apagadas, radio bajo, sin plática. Yo iba medio dormido, con la mochila sobre las piernas.
pero unos 5 minutos después empezó a nacer preguntas raras. Primero si trabajaba en el hospital. Le dije que sí, sin pensar mucho. Luego preguntó si ganaba bien, si los turnos eran fijos, si yo vivía solo. No respondí con detalles, solo cosas genéricas, pero ya me había puesto en alerta. Me di cuenta de que no iba por la ruta que yo siempre tomaba. En lugar de tomar la salida principal hacia Periférico, se metió por una calle secundaria. Me incliné hacia adelante y le pregunté si era por tráfico, y me dijo que sí, que esa ruta era más directa. No había tráfico a esa hora, así que no tenía sentido. Saqué el celular, y aunque no tenía ninguna llamada real, fingí que me estaba comunicando con mi supervisor del hospital, diciendo cosas como, sí, ya voy en camino, estoy con el taxi que me asignaron, y, sí, la patrulla ya está afuera, ¿no? El cambio fue inmediato. El tipo se tensó, apretó el volante y no dijo nada. 2 minutos después, sin siquiera hablarme, se detuvo en seco en una esquina, en una calle cualquiera, y me dijo con tono cortante, aquí te dejo, joven, ya me tengo que desviar. Ni siquiera lo miré. Agarré mi mochila y bajé sin decir una sola palabra. Apenas cerré la puerta, arrancó sin mirar atrás. Me quedé parado un rato con el corazón a 1000, sin saber exactamente qué había evitado, pero con la certeza de que algo no estaba bien. Me tomé unos minutos para ubicarme. Afortunadamente estaba a unas 8 cuadras de mi casa, así que caminé rápido, volteando cada tanto por si el coche regresaba. No lo hizo. Esa noche no dormí bien. Soñé con pasillos vacíos, con puertas que no se abrían, con alguien mirándome desde un retrovisor. Al día siguiente llegué al hospital con ojeras y sin muchas ganas de hablar. No comenté nada porque sinceramente pensé que era solo paranoia, que quizá había exagerado, hasta que escuché a 2 compañeros hablar en la sala de descanso. Uno de ellos dijo que estaban buscando a un enfermero del turno nocturno del martes anterior, que su familia no sabía nada desde que salió del hospital, que no llegó a casa y que lo último que sabían era que se había ido en taxi. Me quedé frío, no dije nada, solo escuché. Lo describieron como un tipo reservado, tranquilo, que siempre usaba transporte por aplicación, pero que esa noche no había ninguno disponible. La coincidencia me revolvió el estómago. Era exactamente el mismo patrón que yo había vivido, solo que yo fingí esa llamada. Empecé a unir cosas en la cabeza, las preguntas sobre dónde vivía, si vivía solo, si alguien me esperaba. Todo encajaba con alguien que estaba tanteando el terreno, como si buscara el objetivo correcto. Tal vez esa noche no estaba seguro conmigo. Tal vez dudó cuando fingí hablar con alguien. O tal vez simplemente decidí bajarme a tiempo y eso lo desmotivó. No lo sé, pero si no hubiera reaccionado rápido no estaría escribiendo esto. Lo que me sacude es pensar que quizás el otro enfermero nunca tuvo tiempo de notar lo que pasaba. Lo comenté con un solo compañero de confianza. Me pidió que lo reportara, que al menos dejara constancia. Lo hice de forma anónima, describiendo al conductor y al coche lo mejor que pude. No sé si sirvió de algo. Nadie me contactó, nadie me pidió detalles, pero desde entonces dejé de tomar taxis comunes y si la app no tiene disponibilidad prefiero esperar o quedarme en el hospital. No tengo pruebas, pero sí tengo la certeza de que alguien me midió esa noche y de que otra persona no tuvo la misma suerte. Con el paso de los días nadie volvió a mencionar al enfermero desaparecido, como si todo se hubiera esfumado. Pregunté de forma discreta a Recursos Humanos fingiendo curiosidad por su nombre y me dijeron que estaba en revisión administrativa, lo cual no significa nada. Es una forma elegante de decir que no saben o que no quieren decir. Nunca vi su foto en redes, ni volantes, ni llamados públicos. Solo ese murmullo entre compañeros y ese vacío incómodo en el hospital. Y mientras todos seguían como si nada, yo seguía repasando cada detalle de esa noche. No sé si el conductor era parte de algo más grande o si solo era alguien cazando a su manera, pero lo que sé es que preguntó demasiado, desvió el camino sin motivo y reaccionó al instante cuando creyó que alguien lo estaba esperando en la llegada. Nunca había sentido un miedo tan seco, tan directo. Desde entonces cargo una navajita en la mochila, reviso 2 veces la ruta en el celular y aviso a alguien cada vez que salgo de guardia. No quiero terminar siendo solo otro, nombre del que nadie hable, porque esa noche, de verdad, estuve a un giro equivocado de no volver. Esto que me pasó fue hace un par de años, pero todavía no lo puedo sacar de la cabeza. Yo tenía 15 y era época de regreso a clases. Mi mamá me había dado dinero para comprar unos útiles que me faltaban, cuadernos, bolígrafos y un juego de geometría. En lugar de ir al centro comercial, decidí pasar por la papelería del barrio, la de siempre, la que está a 2 calles de mi casa y donde todos comprábamos desde chicos.
Se llamaba Papelería Mireya. Era una tienda vieja pero confiable. Conocíamos al dueño de vista, un señor ya grande, medio gruñón pero amable. Llegué como a las 6 de la tarde con la luz del sol bajando. Lo primero que noté fue que la cortina metálica estaba medio cerrada, dejando apenas un hueco en la parte inferior. Pensé que ya habían cerrado, pero me pareció raro porque aún era temprano. Me acerqué, me agaché un poco y pude ver luz adentro. Había alguien caminando entre los pasillos. Golpeé suavemente la reja para ver si alguien salía. Entonces se asomó un hombre que no conocía. Tenía gorra negra y barba, y no era el dueño. Me miró rápido y me dijo en voz baja: «Pásate por la puerta de atrás, pero rápido, antes de que bajen todo». No sé por qué lo hice, pero fui. Supongo que estaba tan concentrado en terminar el mandado que no pensé mucho. Rodé el local por el callejón y efectivamente la puerta trasera estaba entreabierta. Empujé y entré. Apenas di unos pasos, algo me pareció muy raro. Todo estaba desordenado. Había cajas abiertas, paquetes de hojas por el piso, estantes vacíos y otros caídos. Pero lo que más me inquietó fue que había cámaras de seguridad, las típicas de esquina, pero todas estaban cubiertas con cinta negra. No había música, ni ruidos normales de tienda, solo un silencio raro, como si el lugar estuviera en pausa. Me quedé parado dudando si avanzar o no, cuando escuché pasos viniendo desde el fondo, justo por donde estaban las impresoras. No eran pasos tranquilos, sonaban pesados, como si alguien viniera apurado o con fuerza. Antes de poder hacer algo se escuchó un grito. No sabría describirlo bien. Era como de alguien pidiendo ayuda, pero ahogado, como si tuviera algo en la boca. Me congelé. Sentí cómo se me aflojaban las piernas. Y entonces, sin pensarlo, corrí hacia la puerta por la que había entrado. La empujé con toda mi fuerza y salí sin mirar atrás. Salí tan rápido que tropecé en el callejón y casi me caigo. Escuché que alguien gritaba detrás de mí, pero no volteé. Crucé la calle directo hasta la esquina y me metí al negocio de Don Lucho, que vende dulces y cigarros. Me hice el que iba a comprar algo, solo para disimular mientras recuperaba el aire. Me temblaban las manos. No sabía si lo que vi era un robo, algo peor, o si me habían querido meter en alguna trampa. Me quedé ahí un rato mirando hacia la papelería desde la ventana, pero ya no se movía nada, ni ruidos, nada. Parecía cerrada por completo. Cuando llegué a casa no dije nada. No sabía cómo explicarlo sin que sonara raro. Solo le di los vueltos a mi mamá y le dije que estaba cerrada, que iba a volver al día siguiente, pero no volví. Pasé por la otra cuadra los días siguientes y noté que la cortina ya estaba completamente cerrada, sin letrero, sin horario, sin nada. Al tercer día, alguien había escrito con marcador en la cortina: cerrado hasta nuevo aviso, y nunca más volvieron a abrir. Hasta el rótulo viejo de Papelería Mireya lo quitaron semanas después. Todo desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Pregunté a unos vecinos mayores, los que siempre sabían todo. Una señora me dijo que escuchó patrullas esa misma noche, pero no supo por qué. Otro señor que vivía justo frente a la tienda me comentó que desde hacía días veía entrar personas que no eran del barrio. Gente rara que no saludaba, me dijo. Yo me quedé callado, pero por dentro sentía que eso explicaba muchas cosas. El tipo que me abrió esa tarde no era de ahí. Nunca lo había visto antes. Y el dueño, ese señor de lentes gruesos, tampoco. Volvió a aparecer. Con el tiempo la papelería fue olvidada. Hoy es una bodega cerrada, sin letreros ni movimiento. Pero yo sigo recordando ese grito. A veces lo escucho cuando me estoy por dormir. Y no sé qué habría pasado si me hubiera quedado un minuto más. Si me hubiera acercado al fondo. Si me hubieran visto bien la cara. Hay algo que no cuadra, algo que nadie quiere hablar. Pero yo estuve ahí. Yo lo vi. Y lo peor es que sigo sin entender qué estaba pasando adentro de un lugar donde antes solo comprábamos lápices. Nunca vi una noticia sobre lo que pasó ahí. Ni en Facebook, ni en grupos del barrio, ni en la tele. Nada. Es como si todos hubieran decidido callar o hacer de cuenta que no pasó nada. Yo seguí con mi vida, pero cada vez que paso por esa calle, instintivamente miro hacia esa puerta trasera. Está sellada con cadenas ahora, oxidada, como si nunca hubiera sido usada. Pero yo sé que por ahí entré. Yo sé lo que vi. La cinta en las cámaras, el desorden, el silencio raro. Y ese grito. No sé si alguien más vivió algo parecido o si fui el único que llegó en el momento equivocado. No lo he contado a nadie más que ahora, aquí, porque sé que si lo digo en voz alta me van a mirar como si estuviera inventando. Pero cada vez que compro algo en otra papelería, me acuerdo de ese lugar. Me acuerdo del tipo de la gorra. Me acuerdo de lo que sentí en el pecho al escuchar ese grito. No tengo pruebas, no tengo fotos, no tengo testigos. Solo tengo esa sensación que no se me ha ido.
desde entonces, que algo muy raro, muy oscuro estaba pasando ahí, y que me salvé por puro instinto, porque si me hubiera acercado al fondo, probablemente no estaría escribiendo esto hoy. Esto me pasó hace como un año, un viernes por la tarde. Salía de casa de un amigo en Satélite y tomé un minibús de los que pasan por la lateral, rumbo a mi colonia. Ya era algo tarde, tipo 7:30 u 8, pero todavía había luz. Me subí como cualquier día sin pensar mucho. Lo único que me pareció extraño fue que la unidad no tenía logotipo, ni número económico, ni placas visibles. Pero iba con otras personas y eso me dio algo de tranquilidad. Había como 10 pasajeros ya sentados, la mayoría con mochilas o bolsas del súper. Me senté en la parte de atrás, junto a la ventana. Todo parecía normal al principio. El chofer iba callado, con la vista fija en la carretera, sin música ni radio. No respondió cuando le pagué el pasaje. Solo extendió la mano sin mirarme. A los pocos minutos, noté que no íbamos tomando la ruta habitual. En lugar de seguir hacia el puente, se desvió hacia una zona más vacía. Pensé que estaba evitando tráfico. No era raro que lo hicieran. Pero después de un par de minutos, 2 tipos que iban sentados adelante se levantaron y caminaron al fondo. Uno de ellos jaló con fuerza la cortina de mi lado, cubriendo toda la ventana. El otro hizo lo mismo del otro lado. La atmósfera cambió de golpe. Nadie decía nada, pero todos nos quedamos congelados. Uno de los tipos dijo con voz baja pero firme: «Saquen mochilas y celulares, rápido, sin hacer preguntas». El otro revisaba los compartimentos de arriba, uno por uno. Nadie gritó, nadie lloró. Fue un silencio muy raro, como si todos supiéramos que gritar solo lo haría peor. Yo tenía mi celular en la mano, disimulando que estaba viendo redes, pero en realidad ya estaba abriendo WhatsApp para mandar mi ubicación a mi hermano. Solo alcancé a enviarla con un «me están asaltando» antes de que me lo quitaran. El conductor no dijo nada, ni volteó. Seguía manejando como si nada pasara. Eso fue lo que más me impactó, la calma con la que todo estaba ocurriendo, como si ya lo hubieran hecho muchas veces. Los tipos se movían rápido, revisando mochilas, metiendo cosas en bolsas negras. Uno de ellos llevaba una pistola metida en la parte de atrás del pantalón. No la sacó, pero la mostró claramente cuando se agachó para recoger un celular. Nadie se atrevía a hacer contacto visual, y la ruta cada vez se volvía más desconocida, con menos casas, menos luz y más silencio. Después de unos 20 minutos de camino, ya no sabía en qué parte estábamos. El paisaje era puro monte, como si nos estuviéramos alejando de sí. Todo. No había señal en el celular de nadie y las cortinas seguían cerradas. Uno de los tipos preguntó si alguien había avisado a alguien. Todos dijimos que no. Yo tragué saliva, esperando que no revisaran el historial del celular que me quitaron. Nadie se movía. Era como si estuviéramos atrapados en una cápsula, flotando en medio de la nada. Sentí que el tiempo se había detenido, que no existía nada más fuera de esa combi. De repente la unidad se detuvo en seco. Uno de los hombres gritó: «Todos abajo», rápido y sin voltearse. Nos hicieron bajar en fila en una especie de terracería con árboles y una pendiente pronunciada. Era una zona completamente sola, sin casas, sin luces, sin caminos marcados. El chofer nunca dijo una sola palabra. Se quedó arriba de la unidad con el motor encendido. Uno de los tipos nos apuntó hacia una vereda y nos dijo que camináramos. Nadie discutió. Bajamos como pudimos por un sendero lleno de piedras y ramas secas. Algunos tropezaban, otros lloraban, en silencio. Nos quitaron los zapatos y nos obligaron a dejar las mochilas ahí. Fue como si quisieran borrar todo rastro. Luego nos hicieron caminar, sin dar explicaciones. Solo decían que siguiéramos. Caminamos durante horas. Perdí la noción del tiempo. Algunos intentaban hablar, otros solo lloraban. Yo solo pensaba en la ubicación que logré mandar. Me aferraba a la idea de que alguien la había visto. El miedo más grande era que en cualquier momento se escuchara un disparo, que alguien cayera, que nos dejaran ahí tirados sin que nadie supiera dónde. Pero nada de eso pasó. Después de quién sabe cuánto tiempo, llegamos a una zona más abierta. De lejos se veía una carretera. Fue ahí cuando uno de los hombres simplemente se dio la vuelta y dijo: «Hasta aquí, caminen hacia allá, no volteen», y se fue. Nadie lo siguió. Solo caminamos como zombies hacia la autopista, sin zapatos, con los pies llenos de tierra y piedras. Éramos como 8 personas, todos en shock. Algunos iban descalzos, otros solo con calcetas, todos desorientados. Cuando por fin llegamos a la orilla de la carretera, empezaron a detener coches. Algunos se frenaron, otros nos esquivaron como si fuéramos locos. Un tráiler se detuvo primero. El chofer bajó, nos miró y solo dijo:
¿Qué les pasó? Nadie tenía fuerza para explicarlo bien. Solo decíamos nos asaltaron, nos dejaron allá atrás. No sabemos dónde estamos. Nos subieron a la caja del tráiler y el conductor avisó a una patrulla más adelante. Así fue como llegaron las autoridades. Nos preguntaron nombres, si reconocíamos a los hombres, si sabíamos algo de la unidad. Pero la verdad es que todo fue tan rápido y tan raro que no teníamos nada concreto. Sin placas, sin número, sin nada. Solo el recuerdo de esos minutos interminables. Después me enteré de que fue la ubicación que mandó uno de los pasajeros la que activó la alerta. Por eso sabían más o menos dónde buscar. Afortunadamente no hubo heridos, pero todos salimos marcados. A mí me costó meses volver a subirme a un minibús. Todavía me fijo si tiene placas, número económico, si lleva logotipo, si el chofer me mira a los ojos cuando pago. No sé qué querían hacer exactamente con nosotros, pero sé que no era solo un asalto cualquiera. Y aunque no nos pasó lo peor, la sensación de haber sido elegidos al azar, de haber estado completamente vulnerables, eso no se va nunca. Esto que voy a contar me pasó hace poco más de 2 años, pero todavía me cuesta pasar por esa colonia sin que se me revuelva el estómago. Fue en El Molinito, en Naucalpan. Yo estaba buscando un taller económico para revisar un problema con la suspensión de mi coche. Me habían recomendado un lugar por WhatsApp, según esto por un amigo de confianza, y como quedaba cerca, decidí llevarlo ahí. Era uno de esos talleres improvisados, sin letreros ni razón social visible, con láminas viejas y un par de coches desarmados al fondo. No me dio buena espina, pero ya estaba ahí y el tipo que me recibió parecía tranquilo. El que se presentó como encargado era un hombre como de 40, con barba cerrada, pantalón lleno de grasa y gorra sucia. Me dijo que podían revisar el coche en menos de 1 hora, que era algo rápido. Mientras hablaba, otros 2 hombres salieron de una bodega, uno con una caja de herramientas y el otro solo fumando. Les di la llave del coche y me senté a esperar en una silla vieja que tenían junto a una mesa de plástico. Todo parecía normal hasta que el mismo encargado se acercó y me pidió que dejara mis llaves completas y la cartera como garantía, según él, por si algo pasaba durante el trabajo. Obviamente le dije que no, que las llaves del coche ya las tenía y que mi cartera no tenía por qué dejarla. En cuanto lo dije, noté que su tono cambió. Se puso serio, incluso un poco agresivo, como si no estuviera acostumbrado a que alguien se negara. Me dijo que entonces no, podían seguir con la revisión, que mejor pasara a su oficina para cancelar todo y recoger mis cosas. La oficina era un cuartito al fondo, con puerta de lámina. Dudé, pero pensé que era simplemente una forma de presionar. Entré, y apenas crucé la puerta, uno de los tipos la cerró detrás de mí y escuché cómo metían una traba por fuera. Era un cuarto sin ventanas, con olor a gasolina y paredes de bloc sin aplanar. No había escritorio, solo una mesa rota y una silla de madera. Estuve unos segundos, sin entender qué estaba pasando. Golpeé la puerta, grité, pero nadie respondía. Afuera se escuchaban pasos, murmullos, pero nadie abría. Me di cuenta de que estaba encerrado. No tenía señal en el celular y el lugar estaba tan mal construido que ni siquiera podía ver por alguna ranura. Sentí el corazón en la garganta. Pensé que me iban a robar, que me iban a desaparecer ahí mismo, que nadie sabía dónde estaba. Lo primero que hice fue revisar todo el cuarto con las manos. Busqué algo con lo que pudiera defenderme o abrir la puerta, pero no había nada útil. Solo la silla, la mesa rota y un montón de trapos sucios en una esquina. Entonces vi una rendija metálica cerca del techo, de esas que sirven como ventilación. No era grande, pero sí lo suficiente para que pasara algo de aire y con suerte mi voz. Me subí como pude sobre la silla, empujé los trapos y empecé a golpear la rejilla con los nudillos, luego con el codo. No hacía tanto ruido como quería, pero era lo único que tenía. Después de varios golpes, una de las láminas cedió y logré hacer un pequeño hueco. Por ahí pude meter la mano y tocar la pared externa. Era lámina delgada, oxidada. Empecé a darle golpes como loco, esperando que alguien de afuera escuchara. Me raspé los brazos, me hice un corte en la palma, pero no paré. Fue cuestión de segundos, pero se sintieron como horas. En un momento escuché que alguien gritaba desde la calle. ¿Está todo bien allá adentro? No sé quién fue, pero grité como nunca en mi vida. ¡Ayuda! Estoy encerrado, me quieren robar. No sé si fue por ese grito o por el escándalo, pero unos segundos después escuché como alguien retiraba la traba. Apenas abrieron la puerta, salí corriendo sin mirar atrás. Me empujaron, me insultaron, pero no me detuvieron. Corrí hasta la avenida, crucé sin ver y me metí en una tienda de abarrotes donde me encerré en el baño. Me temblaba todo el cuerpo. No supe cuánto tiempo estuve ahí, pero no paraba de sudar.
La dueña de la tienda me preguntó si me sentía mal. Le dije que me habían querido asaltar en el taller. Me ofreció agua y me dejó quedarme un rato. Esa misma noche, ya más calmado, fui a hacer la denuncia. Conté todo: la dirección, cómo era el lugar, los nombres que decían entre ellos. Me escucharon, tomaron nota, pero la respuesta que me dieron fue lo que más me dejó helado. Me dijeron que ese lugar ya había sido señalado antes, que no tenía licencia, que había cambiado de nombre varias veces y que nunca encontraban a los responsables, que operaban unos días y luego desaparecían. Me quedé en silencio. No sabían si de verdad iban a investigar. Me fui con la sensación de que nada iba a pasar. Durante semanas tuve miedo de que alguien del taller me siguiera. Dejé de pasar por esa zona, incluso cambié de mecánico aunque me saliera más caro. Revisaba 2 veces si había cámaras, si había logotipos, si tenían gente esperando afuera. Todo. Me volvió paranoico. Lo peor es que, aunque hice todo lo que tenía que hacer, la policía nunca me contactó. Nadie me llamó para dar seguimiento. Un día regresé por curiosidad y ya no estaba el taller. La bodega estaba cerrada, sin letreros, como si nada hubiera pasado. Pregunté a una señora de una fonda cercana y solo me dijo: «Ah, esos ya no están. Aquí no duran». Hasta hoy no sé qué querían exactamente. Si era una estafa, si planeaban algo más. Lo único que sé es que estuve encerrado por negarme a entregar mi cartera, como si eso justificara tratarme como un objeto, como si mi vida valiera lo que traía en la bolsa del pantalón. No me lastimaron físicamente, pero sí me dejaron marcado. Y lo más frustrante es que sé que no soy el único. Ese lugar ya había sido reportado, ya había tenido denuncias, pero sigue pasando. Cambian el nombre, cambian de cara, pero siguen ahí, esperando que alguien más entre, confiado como yo lo hice. Esto que me pasó fue hace unos meses, pero todavía me da un escalofrío cada vez que me acuerdo. Trabajo como conductora de aplicación en la zona de Huixquilucan. Generalmente tomo viajes durante la noche porque hay más demanda y mejor tarifa. Esa vez era sábado, ya casi medianoche, y me llegó un pedido desde un bar pequeño cerca de una plaza. El nombre del cliente era Julián, y el destino estaba marcado como una colonia residencial que conocía bien. No vi nada raro. Llegué al punto, esperé unos minutos y salió un tipo tambaleándose un poco. No iba solo. Un amigo lo ayudó a abrir la puerta y lo metió al asiento de atrás. El tipo parecía ebrio pero consciente. Me saludó bajito y me pidió que cerrara las ventanas porque le molestaba el aire. Me pareció normal. Muchos clientes beben de más y mientras no se pongan agresivos no suelo preocuparme. Al principio todo iba tranquilo. Ponía atención al camino como siempre y trataba de ir suave para que no se mareara. Pero cuando íbamos a medio camino noté algo raro por el retrovisor. Él estaba con el celular en la mano, apuntando hacia mí. Pensé que estaba mandando un audio, pero no. Estaba grabando, sin sonido, sin decir nada. Le pregunté qué estaba haciendo, intentando mantener la voz firme pero tranquila. Él, sin dejar de apuntarme con el teléfono, dijo: «Es por seguridad, no te preocupes». Sonrió, como si eso fuera suficiente explicación. Me puse tensa de inmediato. No era normal. La aplicación ya tiene registro del viaje. Hay cámaras en muchos coches. Y si alguien se siente inseguro, lo lógico sería bajar del coche o llamar a alguien. Pero él solo grababa, sin pestañear. Ahí fue cuando decidí revisar discretamente la ruta en mi celular. Y no era la dirección marcada originalmente. El punto de llegada estaba cambiando. Me estaba guiando a través de calles diferentes, más vacías, alejadas de la ruta directa. Me di cuenta de que, si seguía por ahí, iba a terminar en una zona sin mucho movimiento, sin luz, sin cámaras. Entonces hice lo único que se me ocurrió. Fingí estar transmitiendo en vivo. Dije en voz alta: «Aquí vamos, ya casi llegamos. Lo estoy llevando como me pediste, como si hablara con alguien». Incluso me giré un poco hacia el retrovisor, como si estuviera saludando a una cámara. En ese momento su expresión cambió. El tipo se tensó, miró por la ventana y sin decir una palabra abrió la puerta y se bajó de golpe en plena curva. No frené ni para mirar atrás. Lo único que hice fue asegurarme de que no venía ningún coche y aceleré lo más que pude. Estaba en shock, con el corazón latiéndome en la garganta. Lo peor es que en ese momento no sabía si él realmente había bajado del todo o si seguía ahí escondido en el asiento trasero. Solo cuando llegué a una calle iluminada y llena de comercios me atreví a detenerme y mirar bien. El asiento estaba vacío, pero en el lugar donde había estado sentado estaba su celular. Había quedado encendido, grabando. La pantalla seguía activa,
la cámara apuntando hacia el respaldo del asiento delantero. Lo tomé con cuidado. Me temblaban las manos. La grabación mostraba todo. Desde que se subió, las calles por las que íbamos, mi cara por el retrovisor, mi reacción cuando le pregunté qué hacía. Todo. Incluso lo que dije fingiendo que estaba transmitiendo. Me dio un escalofrío pensar qué habría pasado si no se lo hubiera creído. Me quedé un rato ahí sin saber qué hacer. Llamé a una amiga que también trabaja como conductora y me dijo que fuera directo a una estación de policía. Así lo hice. Llegué nerviosa con el estómago revuelto y conté todo tal cual. Me tomaron la declaración, pero la verdad es que no sentí que hicieran mucho. Me dijeron que lo iban a revisar, que necesitaban el número de teléfono del pasajero y la información del viaje. Di todo lo que tenía en la AP, pero no prometieron nada. Me preguntaron si quería levantar una denuncia formal, pero también me advirtieron que probablemente no se lograría identificar al sujeto si los datos eran falsos. Aún así, lo hice. Dejé el celular con ellos, después de que lo revisaron y me aseguraron que guardarían el video como parte del reporte. En los días siguientes no dormí bien. Soñaba que alguien se subía otra vez a mi coche, que me grababa en silencio, que nunca se bajaba. De día, evitaba tomar viajes cerca de bares. Me sentía insegura todo el tiempo. Cada vez que un pasajero se sentaba atrás, revisaba 3 veces por el retrovisor. Empecé a cerrar las ventanas y a tener el seguro puesto desde el momento en que arrancaba. No podía dejar de pensar que alguien había intentado hacerme algo y que solo por haber actuado rápido y de forma instintiva me había salvado. Pero no todos reaccionan así y no todos tienen tanta suerte. Una semana después pasé por la zona donde lo había recogido, solo por curiosidad, como una necesidad rara de enfrentar el miedo. El bar seguía abierto, pero no reconocía a nadie. Me estacioné al otro lado de la calle, observando desde el coche. No apareció ningún rostro familiar. Me fui rápido. Desde entonces no volví a trabajar de noche. Prefiero ganar menos y sentir que tengo más control. Tal vez fue solo un loco, alguien sin intenciones claras, pero también puede que haya sido algo más serio. Nunca sabré con certeza qué quería hacer. Solo sé que tenía un plan, uno que no le salió. Me quedé pensando mucho en ese celular, en cómo quedó grabando, como si fuera una especie de evidencia que él mismo dejó sin querer. A veces me pregunto si lo hizo de manera descuidada o si pensaba recuperarlo después. Nadie me llamó para dar seguimiento al caso. Como tantos otros, quedó ahí, archivado. Pero a mí me cambió. Me hizo ver cuán vulnerables podemos estar incluso haciendo algo tan cotidiano como trabajar. Y que a veces solo una reacción rápida puede ser la línea que separa lo que pasó de lo que pudo haber sido mucho peor. Nunca fui muy participativa en el grupo de WhatsApp del vecindario. Lo usaban para avisar de fugas de agua, luz que se iba, perros perdidos, cosas así. Yo vivía con mi hijo en un edificio de 4 pisos en la zona de Echegaray, algo tranquilo, al menos hasta ese entonces. Todo empezó una mañana de martes. Estaba en el trabajo cuando vi que alguien había mandado una imagen al grupo. Era una foto mía, saliendo del edificio a las 6:40, justo la hora en que me iba. Estaba de espaldas, con mi bolso cruzado, y el ángulo era desde la otra esquina de la calle. Nadie comentó nada, solo pusieron la foto y la dejaron ahí. Me pareció raro, pero pensé que tal vez era una broma o un malentendido. Escribí preguntando si alguien la había mandado por error, pero nadie respondió. Unos dijeron no vi nada, otros cambiaron de tema como si nada hubiera pasado. Lo dejé pasar, aunque algo me incomodó. 2 días después alguien envió otra imagen. Esta vez era mi hijo jugando en el parque que está a 2 cuadras. Estaba sentado en el columpio solo con su mochila al lado. La foto parecía tomada desde un coche. La enviaron con el mensaje: «Qué bonito crecen». Ahí sí me puse seria. Escribí de inmediato al grupo preguntando quién estaba jugando con eso. Nadie se adjudicó la publicación. Un vecino dijo que tal vez era un error. Otro preguntó si el número era nuevo. Pero nadie dio una explicación concreta. Lo borraron minutos después, pero yo ya había tomado una captura. No reconocía el número que envió la foto. No tenía nombre guardado ni foto de perfil. Lo más inquietante era que el administrador del grupo decía no haber agregado a nadie nuevo. Revisamos la lista juntos y el número no aparecía. Era como si hubiera estado ahí y luego desaparecido. Ahí empezó mi paranoia. Empecé a mirar 2 veces antes de salir de casa, a fijarme si alguien me observaba desde un coche estacionado. Le pedí a una vecina que recogiera a mi hijo algunos días, solo por precaución. Pensé en ir a la policía, pero ¿con qué pruebas? Unas fotos enviadas por un número desconocido en un grupo de WhatsApp. Me dijeron que lo tomara con calma, que seguramente era una broma pesada.
Pero yo ya sentía que no era una broma. Alguien estaba siguiéndonos, y no tenía idea de quién era ni desde cuándo lo hacía. Una semana después abrí mi buzón como cada mañana al bajar. Entre propaganda y recibos había un sobre blanco, sin remitente. No estaba sellado. Lo abrí en el elevador, sin pensar mucho, y se me cayó al suelo cuando leí la nota. Era una hoja doblada a la mitad, con letras grandes escritas a mano. Te vemos siempre, pero tú nunca nos ves. Sentí un nudo en el estómago tan fuerte que me costó respirar. El papel no tenía manchas, ni olor raro, ni nada que me ayudara a entender quién lo había dejado. Solo ese mensaje, frío, silencioso, como si alguien me lo hubiera susurrado al oído. Subí al departamento temblando, cerré con llave y me puse a revisar cada rincón. No había nada fuera de lugar. Mi hijo todavía dormía. Yo no sabía si llorar, llamar a la policía o fingir que todo estaba bien para no asustarlo. Guardé la nota en una bolsa y me obligué a seguir con el día como pude. Fui directo a hablar con el administrador del edificio. Revisamos las cámaras del pasillo y de la entrada, pero justo esa noche, y solo esa, no habían grabado. Una falla en el sistema, me dijeron. Yo ya no confiaba en nada ni en nadie. Sentía que todo a mi alrededor estaba contaminado. Empecé a evitar salir a pie. Llevaba a mi hijo a casa de mi hermana y volvía en taxi. Pedí días en el trabajo y hasta cambié mi rutina de compras. Sentía que alguien me observaba desde los árboles, desde los coches estacionados, desde las ventanas apagadas. Cada vez que sonaba una notificación del grupo de vecinos me ponía tensa, pero no volvieron a mandar fotos. El número desconocido no apareció más, y todos actuaban como si no hubiera pasado nada, como si yo fuera la única que lo recordaba, o la única que quería recordarlo. Hablé con otros vecinos, los más cercanos, pero todos negaban haber visto algo. Algunos incluso me dijeron que quizá estaba exagerando, que hoy en día todos graban todo, que no debía tomármelo tan en serio. Pero yo sabía que no era normal, que no era coincidencia que justo mi cara, mi hijo y luego mi buzón fueran los blancos. Empecé a notar pequeños detalles, huellas en la reja del patio, marcas de dedos en mi parabrisas, gente que caminaba por el pasillo pero nunca subía. No podía probar nada, pero lo sentía, cada día más cerca. Un día, al volver del trabajo, encontré la puerta del edificio entreabierta. Nadie en la entrada, nadie en el pasillo. Pregunté a la vecina del primer piso si había pasado algo y me dijo que no, que todo estaba normal, pero yo sabía que no lo estaba. Esa noche no dormí. Sentía que alguien estaba parado detrás de la puerta de mi cuarto, que si respiraba más fuerte lo iba a despertar, que si abría la ventana iba a verlo parado frente al edificio, inmóvil, mirándome sin que yo pudiera hacer nada. Fue en ese momento que decidí irme. En menos de 2 semanas empaqué todo lo básico y busqué otro lugar. No lo anuncié en el grupo, no despedí a nadie, no dije a dónde me iba. Dejé las llaves en el buzón del administrador y no volví a mirar atrás. Nunca supe quién mandó las fotos, quién escribió esa nota, quién me vigilaba. Nunca hubo explicación, disculpa ni justicia, pero yo lo viví. Y aunque ahora estoy en otro sitio, más lejos, más tranquilo, todavía me sorprendo mirando por encima del hombro, porque no hay nada más aterrador que sentirte observada y no tener a quien mirar de vuelta.